Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña como de costumbre la Leti Mosqueda. Hello, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen y al ex o Twitter como Crónicas del Crimen, o sea, sin la E porque nunca había. Para que nos den follow, ahí subimos información, fotos de nuestras crónicas, los links de donde saqué la información y para que nos compartan con sus conocidos. También en el YouTube nos pueden regalar un café. Perdón, en el Patreon nos pueden pichar un café. También en YouTube, ¿no? Pueden poner super like. Y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. El 3 de abril de 1996, agentes federales arrestaron a Theodore Kaczynski, un graduado de Harvard y ex profesor de matemáticas de la Universidad de California en Berkeley, en una cabaña remota en las montañas de Montana. Las autoridades creían que Ted era en realidad el misterioso Unabomber. Después de una búsqueda de 18 años, el hermano de Kaczynski, David, resolvió el caso cuando descubrió cartas antiguas en el ático de su madre que sonaban como el Unabomber. A través de un abogado, David entregó los documentos a las autoridades después de negociar que no solicitarían la pena de muerte. Después de una vigilancia de 3 semanas alrededor de la cabaña de la montaña de Kaczynski, en el gélido desierto cerca de la divisoria continental, los agentes federales arrestaron al genio solitario. La cabaña era una estructura espartana de madera y papel alquitranado de 10 por 12 pies construida a mano. No tenía electricidad, teléfono ni agua corriente. El único medio de transporte del exprofesor solitario era una bicicleta roja que usaba para ir a la ciudad a comprar suministros cuando el duro clima de Montana lo permitía. Durante más de 25 años llevó una vida de ermitaño en las montañas que habría hecho que San Antonio se sintiera orgulloso. No está claro cómo alguien que vivía en un aislamiento tan austero pudo haber perpetrado la serie de intrincados atentados que las autoridades afirmaron que cometió. Normalmente, esto hubiera sido para mí una buena introducción a la crónica del día de hoy. Pero hablar de Theodore Kaczynski es mucho más que hablar solo de eso. Pocos de los asesinos que relatamos en las crónicas tienen un background o un pasado tan intenso y a la vez tan claro como Kaczynski. Al inicio de esta temporada, les dije que varias de las crónicas iban a tener algo en común. Los horribles experimentos que el gobierno de los Estados Unidos realizó en personas que para ellos eran desechables. Les dije también que este tipo de experimentos se habían llevado a cabo en muchas instituciones públicas y privadas, incluyendo universidades. ¿Qué tal que les dijera que parte de esos experimentos fue un joven llamado Theodore Kaczynski? ¿Qué tal si su resentimiento y el odio que inspiró el manifiesto fue resultado de estos experimentos? El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por Theodore Kaczynski, Unabomber. Esta crónica en particular se las vengo prometiendo desde hace muchas temporadas. Y hoy precisamente ya está todo escrita. Y le dije a la cosilla hace rato, no me siento preparada para darlo todo con Kaczynski. Y el por qué, digo, ahorita vamos a pasar contigo a que me digas cómo te hizo sentir esta crónica, pero el por qué, cuando lo atrapan en el 96, yo tenía 14 años, creo. A mí ya me gustaba esto de revisar las mentes ajenas. Y siempre me ha gustado leer de él. Entonces, hace un tiempo descubrí un
un documental en Netflix, hace algunos años lo descubrí, en donde sale él y él es el que está dando las entrevistas. Lo está entrevistando una chica y a ella le da muchas entrevistas. Y puedes ver en ese documental una persona que desde mi punto de vista es el resultado de muchas cosas. Y yo sé que la mayoría de los asesinos a los que hemos diseccionado aquí en las crónicas son personas que tienen que para ellos en su cabeza existe un porqué, o que de menos tienen un pretexto para llevar a cabo los asesinatos, o una necesidad, o una enfermedad, o una pulsión, o lo que ustedes, todas las cosas que Leti ya nos ha platicado a lo largo de las crónicas. Pero en el caso de Theodore Kaczynski, es alguien que me cuesta mucho sentir repulsión por él. No justifico de ninguna manera, como se los hemos dicho en todas las crónicas, de ninguna manera justifico la persona ni lo que hizo, pero con él podemos ver muy claramente de dónde viene, sin tratar de justificarlo ni explicarlo. Es una persona que desde ahorita se los puedo decir, es una persona a la que quebró, yo pienso que su mismo gobierno. El sistema. ¿Cómo te hizo sentir la investigación de esta crónica? Tristísima. Te decía hace rato, me dio como una tristeza que hace mucho no sentía por alguien. Lo podría comparar a la tristeza que sentí con... Ay, olvido los nombres. Las dos mujeres que hicimos su caso porque tenían depresión postparto. Como sympathy, como... Empatía. Ajá, porque todo a su alrededor se prestó para que las cosas no salieran bien. Y con él también podríamos decir que las personas que estaban a su alrededor no tenían las herramientas necesarias o el conocimiento necesario o la, no sé, información necesaria para ayudarle de una diferente manera. Entonces fue como muy triste y nos va a seguir contando ¿no? toda la historia desde su niñez hasta el final de la historia de Ted. Y todo el tiempo es como un acongojo, como de, ay, no, todo pudo haber sido diferente. Y no, no, está muy triste. O sea, está muy triste. Y a Una Bummer yo no lo conocí tan de niña, sino ya fue, yo creo hasta después de conocerte a ti, que ya entendí un poco más la historia y ahora en esta investigación que fue como más a fondo fue no me quedo satisfecha con lo que se hizo al respecto. Y no sé, siento que le debemos una disculpa. David Kaczynski reconoció elementos de los escritos de su hermano en el manifiesto y se puso en contacto con los investigadores federales para comunicarles su sospecha de que su hermano podría ser el Unabomber. La pista llevó a los investigadores a la cabaña de Montana, donde arrestaron a Ted Kaczynski el 3 de abril de 1996. Al registrar la cabaña, descubrieron una montaña de pruebas que vinculaban a Kaczynski con los ataques del Unabomber. Partes de bombas, anotaciones en el diario que describían los objetivos y borradores manuscritos del manifiesto. Kaczynski fue procesado en California y New Jersey, los lugares de sus 3 atentados fatales, y el 22 de enero del 98 se declaró culpable de los cargos que se le imputaban a cambio de una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero ¿cómo inició todo esto? ¿Cómo atrapar a un genio retorcido que aspira a ser el asesino anónimo perfecto, que construye bombas imposibles de rastrear y las entrega a objetivos al azar? Que deja pistas falsas para confundir a las autoridades, que vive como un recluso en las montañas de Montana y no le cuenta a nadie sus crímenes secretos. Vamos al inicio, como tratamos de hacerlo siempre. Theodore Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois, hijo de Wanda Don Beck y Theodore Richard Kaczynski, 2 polacos estadounidenses de segunda generación. Sus papás y la gente que lo conoció de bebé dijo en declaraciones posteriores que era un bebé muy sonriente y alegre. Siendo el primer hijo de la pareja, era un bebé también muy amado. Sin embargo, a los 6 meses de edad, el cuerpo de Ted se cubrió de urticaria y al acudir al médico les dijeron que tenía una condición
Y entonces colocaron al bebé en aislamiento en un hospital en donde no se permitían visitas. El bebé tenía 6 meses. Solo permitían a los padres verlo por aproximadamente 2 horas, 2 o 3 días a la semana. 6 meses, aislamiento total. El tratamiento continuó durante 8 meses. Su madre escribió en marzo del 43, el bebé regresó a casa del hospital y está sano, pero no responde a su experiencia. Es decir, los meses que pasó apartado de sus padres tuvieron su reflejo en la pobre conexión del bebé con su madre. Se volvió muy serio, muy pegado a su mamá, pero su hermoso bebé, de una sonrisa hermosa, se volvió un niño que no quería estar con nadie más y no quería jugar con otros niños. Además, se le dificultó mucho el poder socializar. Desde el primer grado hasta el cuarto, Kaczynski asistió a la escuela primaria Sherman en Chicago. Asistió al 5º grado hasta el 8º en la escuela Evergreen Park Central. Y como resultado de las pruebas realizadas, porque el niño no podía estarse quieto y porque no podía hacer conexión con los demás niños, se le realizaron pruebas de coeficiente intelectual y descubren que Kaczynski tiene un coeficiente de 167. Se le permitió saltarse hasta el 6º grado, de 4º a 6º grado. Y matricularse en 7º grado en ese entonces, perdón, del 5º al 7º grado. Kaczynski describió esto como un evento crucial en su vida. Recordó que no encajaba con los niños mayores y que era objeto de acoso escolar o bullying, porque está en una edad en la que los niños están aprendiendo a socializar y todavía están como en la curva de la... del desarrollo... ¿De la delincuencia, dices? Sí, es cuando están en el desarrollo... Bueno, ahorita vamos a ver todo eso. Okay. Entonces, no podía hacer amigos, se le hacía muy bobo todo lo que estaba viendo en la escuela, se aburría muy fácilmente en la escuela, lo brincan esos 2 años, entonces los niños son más inteligentes porque están más grandes, pero no más inteligentes que él, y le empiezan a hacer bullying. ¿Okay? Era muy delgadito, era muy introvertido. Entonces, de niño, Kaczynski tenía miedo a la gente y a los edificios y jugaba junto a otros niños en lugar de interactuar con ellos. Cuando él tiene 6 años, nace su hermano menor. Y entonces empieza a llevarse muy bien con su hermano, siempre jugaba con él, pero es mucho más chico que él. Entonces, cuando empiezan a ir a la escuela, cuando su hermano ya está en la escuela, Kaczynski prefería juntarse con los amigos de su hermano y jugar con ellos y su hermano a juntarse con niños de su edad o más grande que es lo que sería en este caso, de acuerdo al año escolar que estaba cursando. Su madre estaba tan preocupada por su pobre desarrollo social que consideró inscribirlo en un estudio para niños autistas dirigido por Bruno Bettelheim. Kaczynski asistió a la escuela secundaria en Evergreen Park Community High School y sobresalió académicamente, pero las matemáticas le resultaron demasiado simples durante su 2º año. Durante ese periodo en su vida, Kaczynski se obsesionó con las matemáticas y pasaba largas horas encerrado en su habitación practicando ecuaciones diferenciales en lugar de socializar con sus compañeros. Durante la secundaria, Kaczynski había superado con creces a sus compañeros de clase, siendo capaz de resolver transformadas de Laplace avanzadas antes de su último año. Posteriormente lo colocan en una clase de matemáticas más avanzada, pero aún así se sentía limitado intelectualmente. Kaczynski dominó el material y se saltó el 11º grado. Con ayuda de un curso de verano de inglés, completó su educación secundaria cuando tenía 15 años. Y entonces sus papás lo animan a inscribirse en la Universidad de Harvard y posteriormente es aceptado como estudiante a partir del otoño del 58 a la edad de 16 años. En la universidad a los 16 años. O sea, básicamente ya se había brincado 3, casi 4 años para cuando él entró. Entonces, ahora, imagínense que es en ese entonces, puberto, de 16 años, retraído, sumamente inteligente, enamorado de las matemáticas, al cual le han hecho bullying durante mucho tiempo. Sus papás no saben qué tienen, te quiero ayudar, pero al mismo tiempo creo que no estás bien, entonces voy a buscar ayuda. Él era muy apegado con su mamá y su hermano, le gustaba jugar con su hermano y con sus amigos, que eran 6 años por lo menos más chicos que él. Entonces, imagínense un niño de 16 años
que ya está en la universidad, en Harvard, una de las mejores universidades en Estados Unidos, al cual le gusta jugar con niños de 10 años. O sea, hay que poner eso totalmente en contexto. Entonces, lo colocan en la clase de matemáticas, se va a Harvard, y mientras está en Harvard, Kaczynski tuvo como profesor al famoso lógico Willard Van Orman, obteniendo el primer lugar en su clase con una nota final de 98.9. Era un genio en la universidad. También participó en un estudio de personalidad de varios años de duración dirigido por el Dr. Henry Murray, un experto de entrevistas de estrés. A los estudiantes de estudio de Murray, patrocinado por la Agencia Central de Inteligencia, o sea, la CIA, se les dijo que debatirían su filosofía personal con un compañero. En lugar de eso, se les sometió a una prueba de estrés intencionadamente brutalizadora, que era un ataque psicológico extremadamente estresante, personal y prolongado, porque era 1 a 1. Durante la prueba, los estudiantes fueron llevados a una habitación, atados a una silla y conectados a electrodos que monitoreaban sus reacciones fisiológicas mientras se enfrentaban a luces brillantes y a un espejo de 2 caras. Este estudio, bueno, no era un estudio, era un experimento. Tuvo una duración de 3 años. Y aquí es donde empezamos a juntarnos con el MKUltra. En varios de los escritos que estuve buscando, en algunos de la CIA, en otros del gobierno de Estados Unidos y en otros que simplemente están en internet, pueden ustedes encontrar que algunos dicen que son estudios, algunos otros dicen que son experimentos. Si recordamos en el primer episodio de esta crónica, y creo que lo tengo más adelante, yo les dije que eran experimentos con personas que ellos decían que eran básicamente desechables, ¿ok? Cada estudiante había escrito previamente, antes de estos experimentos, un ensayo en el que detallaba sus creencias y aspiraciones personales. Los ensayos se entregaban a un abogado anónimo que entraba en la habitación y menospreciaba individualmente a cada estudiante atado, basándose en parte en las revelaciones que habían hecho. Esto se filmaba y las experiencias y expresiones de ira impotente de los estudiantes se reproducían varias veces más tarde en el estudio. Según el autor Austin Chase, los registros de Kaczynski de ese periodo sugieren que estaba emocionalmente estable cuando comenzó el estudio. El experimento, no estudio, contó con el respaldo de la Agencia Central de Inteligencia, aunque se graduó con un título en matemáticas y luego completó su doctorado en el campo antes de convertirse en profesor. Quedan dudas sobre si o en qué medida se vio afectado Kaczynski por el experimento, que supuestamente incluía interrogatorios simulados en los que se menospreciaba duramente las creencias de los participantes. Ahora, eso es lo que está en los documentos que yo encontré. El experimento contaba con respaldo de la CIA. Theodore ya venía luchando contra la naturaleza de la sociedad a su alrededor, contra que sus papás no supieran qué le había pasado cuando era bebé, perdió la parte de socializar, le hacían bullying, tenía 16 años. Y cuando lo invitan a hacer este estudio, para el cual él acepta, a este estudio invitan a las personas más inteligentes que habían entrado en la universidad. Y si yo pienso que ya es difícil para una persona de 19 años contarte en qué está basada su vida y cuáles son sus creencias, y que tú le estés diciendo, no, estás loco, estás mal, todo lo que tú crees está mal, todo esto que me estás diciendo no tiene coherencia, no tiene ciencia, no tiene nada. Ahora imagínate meter a un niño de 16 años, el cual está siendo bulleado, el cual está fuera totalmente de un ambiente que sea para un niño de 16 años, está estudiando con universitarios que son mucho menos inteligentes que él, y le platica a esta persona, escribe cuál es su pensamiento, cuáles son sus creencias, su sistema de creencias. Y durante 3 años, cada semana, aproximadamente 3 horas, era atado a una silla, le ponían los videos, le decían que era un estúpido, que lo que él creía no era cierto, lo menospreciaban su manera de pensar y todo lo que él era en ese momento
durante 3 años y todavía me digan que al final de esto no saben si de alguna manera, si es que afectó a Kaczynski. Entonces, el experimento se informó ampliamente que el estudio de Murray era parte de un programa de la CIA llamado Proyecto MKUltra, inspirado en el uso de técnicas de control mental en prisioneros de guerra estadounidense en Corea por parte de la Unión Soviética, China y Corea del Norte. El programa buscaba comprender cómo controlar las mentes de los sujetos, a veces utilizando sustancias como el LSD, según un documento de la CIA que se hizo público en el 2018. Ahora, no hay evidencia que sugiera que utilizaron LSD o sustancias similares en Harvard con Kaczynski. No hay evidencia, pero sabemos, si vieron junto con nosotras el primer y segundo episodio en donde hablamos del MKUltra, sabemos que hicieron una quema en un caldero de todos los documentos del MKUltra y solamente salvaron el 8% de lo que había. Entonces, claro que no vamos a saber si lo hicieron o no, o qué tipo de estudios estaban haciendo con ellos. Experimentos. Pero si me dices que lo sentaban, grababan sus frustraciones y luego lo amarraban a una silla y lo único que podía ver durante horas era sus gestos de frustración mientras escuchaba a una persona diciéndole que todo lo que había dicho eran tonterías, yo pienso que a cualquier persona, por muy sana que esté, aunque sea un adulto, es algo que lo va a afectar. Yo pienso. O sea, habemos personas que no soportamos un vuelo de 2 horas. Así es. Ni con todo el entretenimiento a las manos y los snacks. Exactamente. Y tu esposo se necesita todo el vuelo. O sea, yo me ando volviendo loca en un vuelo de 2 horas. Y ahorita que dijiste, si a los 19 años, o sea, más o menos la edad en la que estás en la universidad, que alguien mueva de alguna manera los cimientos que estás formando. Uh-huh. Imagínate a los 16 dijiste. Y yo me quedé pensando, si alguien viene ahorita a mis 36 y me empiezan a mover las fundaciones de mi sistema de creencias, mi personalidad, mis anhelos, mis deseos, mis valores. Si alguien viene y de alguna manera lograra hacer que eso tiemble, no saldría muy bien librada. No, entras en una crisis existencial. Ahora a los 16, incluso a los 19, incluso a los 47, o sea, no es tanto la edad, pero sobre todo a esa edad, cuando se saltó tantas etapas tan importantes de su desarrollo. Uh-huh. O sea, lo dejaron en blanco, lo borraron completamente. Ahora, hay que recordar que el MKUltra lo que buscaba, hablando de borrar, dentro de los experimentos que ellos hacían, su mayor anhelo, el mayor anhelo de estos pinches locos, era poder borrarle el cerebro a una persona, borrarle todo su sistema de creencias, borrarle todo lo que era y poner ahí nuevos recuerdos, nuevas formas de pensar, nuevos cimientos. Nuevo todo. Eso era lo que ellos querían. Ay, perdón. Entonces ahora imagínense hacer esto con un niño que es un genio superdotado, al que no han terminado de entender que, como dice Leti, se brincó tantas etapas tan importantes de su vida y le hacen esto. Ahora, aquí es donde quiero hacer una mini pausa para compartirles por qué pienso que todo esto, aunque si ustedes llegan a ver el documental de Netflix, como les dije, Ted Kaczynski lo negó todo el tiempo. Él dijo, no, a mí no me afectó. Claro que yo era una persona muy inteligente. Aunque él lo niegue, es muy obvio que de alguna manera lo afectó. Entonces, por eso me resulta en específico esta crónica tan triste. Porque era una persona muy inteligente, que quería mucho a su hermano, que quería hacer cosas que hubiera podido hacer si no lo hubieran quebrado.
Kaczynski se graduó de la Universidad de Harvard en el 62 y se matricula en la Universidad de Michigan, donde obtuvo su doctorado en matemáticas. La especialidad de Kaczynski era una rama del análisis complejo conocida como teoría de funciones geométricas. Sus profesores en Michigan quedaron impresionados con su intelecto y empuje. Era una persona inusual, no era como los demás estudiantes de posgrado, dijo Peter Duren, uno de los profesores de matemáticas de Kaczynski en Michigan. Estaba mucho más centrado en su trabajo, tenía un impulso para descubrir la verdad matemática. No basta con decir que era inteligente, dijo George Piranian, otro de sus profesores de matemáticas en Michigan. De hecho, Kaczynski obtuvo su doctorado con su tesis titulada Funciones límite al resolver un problema tan difícil que Piranian no podía resolver. Maxwell Reed, un profesor de matemáticas jubilado que formó parte del comité de tesis de Kaczynski, también comentó sobre su tesis diciendo: supongo que tal vez 10 o 12 hombres en el país la entendieron o la apreciaron. En el 67, Kaczynski ganó el premio Sumner B. Myers de la Universidad de Michigan de $100, que reconoció su tesis como la mejor de la escuela en matemáticas ese año. Mientras era estudiante de posgrado en Michigan, obtuvo una beca de la Fundación Nacional de Ciencias y enseñó a estudiantes universitarios durante 3 años. También publicó 2 artículos relacionados con su tesis en revistas matemáticas y 4 más después de dejar Michigan más tarde. En el otoño del 67, Kaczynski se convirtió en profesor asistente de matemáticas en la Universidad de California, en Berkeley. Ahí impartió cursos de pregrado en geometría y cálculo. También se destacó como el profesor más joven contratado por la universidad. Sin embargo, este puesto duró poco, ya que Kaczynski recibió numerosas quejas y calificaciones bajas de los estudiantes universitarios a los que enseñaba. Muchos de los estudiantes notaron que Kaczynski parecía bastante incómodo en un ambiente de enseñanza, es decir, otra vez, no tenía desarrollada esa parte social, no sabía cómo comportarse con los universitarios, además de que casi tenía la misma edad que ellos. Exactamente. Y como lo hemos visto a lo largo de la crónica, no sabía comunicarse con personas de su edad. Él básicamente siempre se sintió mejor o más acogido por personas más chicas y no lo veo como algo, no quiero decirlo como algo malo, como, ay, estaba enfermo o tenía algún tipo de gusto por los niños. No lo estoy diciendo de ninguna manera, de esa manera. Simplemente el desarrollo que él tuvo y el bullying que le hicieron y los años que se brincó lo hacían que él se sintiera más cómodo con personas menores a él. Entonces, al estar dando clases, claro que no iba a poder tener una conexión con sus alumnos como lo hubieran hecho cualquier otro de los maestros, porque aparte era muy cercano a su edad. Entonces, sí estaba mal calificado. Se ponía excesivamente nervioso frente a una clase e ignoraba a los estudiantes durante las horas de oficina asignadas. Es decir, si querían ir a preguntarle algo mientras él estaba ahí en la oficina, simplemente no les hacía caso. Sin explicación alguna, Kaczynski renuncia a su cargo en el 69 a los 26 años. ¿Ok? Aquí, ahorita, hay gente de 26 años que todavía no sabe qué quiere hacer con su vida. Que no están estudiando, por ejemplo. Entonces, el presidente del Departamento de Matemáticas, J.W. Addison, calificó esta renuncia como repentina e inesperada, mientras que el vicepresidente Calvin Moore dijo que, dada la tesis impresionante de Kaczynski y su historial de publicaciones, podría haber ascendido en la jerarquía y ser un miembro de alto rango de la facultad al día de hoy. En el verano del 71, Kaczynski se mudó a la pequeña residencia de sus padres en Lombard, Illinois, ya que siempre tuvo una excelente relación con su hermano, como se los manejé, por lo que su sueño era irse a vivir juntos a una cabaña o tener una cabaña en donde pudieran irse los fines de semana a acampar. Y la historia aquí es que 2 años después se muda a una cabaña remota que él mismo construyó en las afueras de Lincoln, Montana, en donde vivió una vida sencilla, con muy poco dinero, sin electricidad ni agua corriente. Kaczynski trabajó en trabajos ocasionales y recibió apoyo financiero de su familia, que utilizó para comprar su tierra y, sin que ellos lo supieran, más tarde utilizaría para financiar su campaña de bombas. Ahora, es muy fácil decir, de repente se retiró de todo y se fue a vivir a Montana. Su papá, creo que lo traigo aquí más adelante, su papá los llevaba desde que ellos eran niños, los llevaba a acampar. Entonces, parte de la creencia
general es que los únicos momentos en que él miraba realmente feliz a su papá era cuando se iban a acampar, su papá los enseñó a cazar, los enseñó a... Básicamente él podía sobrevivir gracias a que su papá se lo llevaba a él y a su hermano al campo, ¿no? Al bosque. Y él veía feliz a su papá. Su papá era un obrero. Entonces, es parte de la explicación que dan de por qué Kaczynski odiaba todo lo que tuviera que ver con la tecnología, al hecho de que su papá tenía que sacrificar su felicidad, es decir, estar en el bosque acampando con sus hijos, por tener que ir a trabajar como obrero. ¿Ok? Ujú. En el 78 trabajó brevemente con su padre y su hermano en una fábrica de goma espuma en donde fue despedido por su hermano David por acosar a una supervisora con la que había salido anteriormente. Cuando se van a trabajar ahí juntos, se van a montar y están trabajando, su hermano no era su supervisor, su hermano era supervisor de operaciones. Kaczynski trabajaba ahí con él y entonces conoce a una chica y la invita a salir y para sorpresa de Kaczynski, la muchacha le dice que sí. Entonces salen algunas veces, pero desde que empieza a salir con ella, él le dice, oye, me da mucha tristeza. Le dice, oye, le explica que él es un maestro de matemáticas, me gradué de Harvard, tengo un doctorado, todo esto, pero mi sueño de vida para ser feliz es irme a vivir al bosque en una cabaña y ser autosustentable. No me interesa tener teléfono, no me interesa tener luz, no me interesan las conexiones modernas. A mí me gustaría vivir en un lugar apartado y quiero invitarte a que te vayas a vivir conmigo. Y ella dice, no, gracias. Entonces salen algunas veces, 3 o 4 veces, y luego ella le dice, ¿sabes qué? Me caes muy bien, pero no es lo que yo quiero, entonces pues ya no hay que salir. Y él lo toma esto como un rechazo y lo toma de una manera muy personal. Ahora, ¿por qué lo toma de una manera muy personal? Otra vez, no tiene facilidad para socializar. La única mujer con la que realmente tenía o tuvo una relación fue con su madre. Y básicamente no sabe lo que es que lo rechacen. Entonces lo rechaza y empieza a dejar poesías llamándola prostituta, pero en poesías. Le dejaba versos, le dejaba hojas en los pizarrones donde estaba toda la fábrica. Toda la fábrica sabía que era él. Toda la fábrica sabía que era ella. Entonces ella va y se queja con su hermano y le dice, hey, ¿qué onda con tu hermano? O sea, yo nada más no quiero salir con él. Y el hermano le dice, necesitas dejar de acosarla o te van a correr. Lo vuelve a hacer y lo corren. Y entonces él esto lo siente como la última, así como la última traición. ¿Cómo puede ser que su hermano haya preferido defenderla a ella, que lo había rechazado, a ponerse de su parte? Y entonces se retrae completamente y es cuando se va a vivir a la cabaña en donde él quería que ella se fuera a vivir con él. ¿Ok? En muchos de los artículos que leí dice que él comenzó a aprender por sí mismo las habilidades de supervivencia como rastreo, identificación de plantas comestibles, cómo construir tecnologías primitivas, pero también, como se los comenté, es cierto que durante toda su infancia su papá los llevaba a él y a su hermano de camping, por lo que estos conocimientos él ya los tenía. No es que los haya aprendido hasta de adulto, él ya los sabía porque lo llevaban de manera seguida cuando él era más joven. Entonces, lo que es muy cierto es que pronto se dio cuenta que no era posible para él vivir completamente de esta manera, es decir, alejado totalmente de la civilización. Y esto es el resultado de ver la tierra salvaje que lo rodeaba destruida por el desarrollo y la industria. Al principio realizó actos de sabotaje aislados dirigidos a las urbanizaciones cercanas a su cabaña. El catalizador final, o lo que terminó de hundirlo, fue cuando salió a caminar a uno de sus lugares favoritos, solo para descubrir que había sido destruido y reemplazado por una carretera. ¿Ok? Y entonces, y te lo dije a Leti hace rato, de ninguna manera
justifico jamás nunca lo que hagan. Mm-mm. Pero ya se los he dicho en otras crónicas, a mí me gusta salir a acampar y regularmente pues nos íbamos antes mucho a la baja. Y esta última vez que fuimos, llegamos a las playas en donde regularmente no hay gente, porque son playas en donde no hay señal de teléfono o celular. Y regularmente cuando llegábamos tenías que llegar con todas tus cosas, si querías agua, si querías lo que fuera, porque una vez entrando ahí, como no hay señal, no llega nadie. Entonces, nosotros tenemos un celular satelital, porque antes salíamos y pues para estar comunicados en caso de que pase cualquier cosa, pues siempre llevábamos el celular. Y esta vez que fuimos a esas playas hermosas en donde no hay ni baños, bueno, no había ni baños, retretes. Había muchísimas, pero les estoy hablando que yo creo en unas 6 playas vimos alrededor como de unos 100 RVs, de esas De como las motorhomes como camionetas campers. en donde puedes, como campers, con puros estadounidenses, que ahora rentan esas playas, el espacio en las playas, que ya pusieron sus propios baños, que ya tienen sus antenas, y entonces nosotros llegamos esta vez y fue como que, ay, hay mucha gente aquí, qué raro, no es época de que haya gente. Vamos a la playa que sí, ay, está lleno también. Ay, está lleno también. Ay, está... Y entonces veníamos tan frustrados porque era un lugar que para nosotros era como, ay, me voy a ir a desconectar completamente de todo y de todos y no nos vamos a encontrar a nadie porque a la gente no le gusta estar regularmente en donde no hay comunicación. Pero ahora gracias a las antenas y a toda esta modernidad, a toda esta tecnología, la gente ya se puede quedar ahí y están invadiendo lugares que son tan bonitos y a donde uno iba a encontrar tanta paz y ahora ya hay un montón de gente viviendo ahí, básicamente porque rentan los espacios por periodos de 3 meses. Entonces, se acabó esa paz y esta semana que estuve redactando, cuando llegué a esta parte dije, entiendo el nivel de frustración que puedo tener. Ahora, imagínense, mi nivel es como que, ay, qué triste, ¿no? Fui y las playas están bonitas y ya están todas ocupadas. Pero ahora imagínense una persona con esta convicción de toda la tecnología nos está destruyendo, alejarse completamente de esta vida, renunciar a su trabajo, renunciar a ver a sus papás, a su familia, irse a vivir en solitario y luego salir una vez y ver que tu lugar favorito está atravesado por una carretera en donde jamás va a volver a estar solo. Entiendo que eso lo haya ido orillando más hasta donde llegó. Entonces, sobre esto él dijo, el mejor lugar para mí fue el remanente más grande de esta meseta que data de la era terciaria. Es una especie de país ondulado, no plano, y cuando llegas al borde encuentras estos barrancos que cortan muy abruptamente en desniveles como acantilados, e incluso había una cascada. Estaba a unos 2 días de caminata desde mi cabaña. Ese fue el mejor lugar hasta el verano del 83. Ese verano había demasiada gente alrededor de mi cabaña, así que decidí que necesitaba un poco de paz. Regresé a la meseta y cuando llegué ahí descubrí que habían construido una carretera justo en el medio. Su voz se apaga, hace una pausa y luego continúa. No puedes imaginarte lo molesto que estaba. Fue a partir de ese momento que decidí que, en lugar de intentar adquirir más habilidades de la naturaleza, trabajaría para volver al sistema. Venganza. Comenzó a dedicarse a leer sociología y libros de filosofía política, como las obras de Jacques Ellul, y también intensificó su campaña de sabotaje. Pronto llegó a la conclusión de que los métodos más violentos serían la única solución a lo que él veía como el problema de la civilización industrial. Dice que perdió la fe en la idea de la reforma y vio el colapso violento como la única manera de derribar el sistema tecnoindustrial. Sobre la idea de un medio reformista para derribarlo, dijo, y cito, no creo que se pueda hacer, en parte debido a la tendencia humana. Para mí la mayoría de las personas, hay excepciones, a tomar el camino de menor resistencia. Elegirán la salida fácil y renunciarán a su automóvil, su televisor, su electricidad. No es el camino de menor resistencia para la mayoría de las personas.
Tal como lo veo, no creo que exista ninguna manera controlada o planificada en la que podamos desmantelar el sistema industrial. Creo que la única manera de deshacernos de él es si se descompone, y el gran problema es que la gente no cree que una revolución sea posible, y no es posible precisamente porque no creen que sea posible. En gran medida creo que el movimiento ecoanarquista está logrando mucho, pero creo que podría hacerlo mejor. Los verdaderos revolucionarios deberían separarse de los reformistas. Y creo que sería bueno que se hiciera un esfuerzo consciente para introducir a la mayor cantidad posible de gente en el desierto. En general, creo que lo que hay que hacer no es tratar de convencer o persuadir a la mayoría de la gente de que tenemos razón, sino más bien tratar de aumentar las tensiones en la sociedad hasta el punto en que las cosas empiecen a desmoronarse. Crear una situación en la que la gente se sienta lo suficientemente incómoda como para rebelarse. Así que la pregunta es, ¿cómo se aumentan estas tensiones? Ted Kaczynski. En el documental de Netflix, Unabomber, sus propias palabras, podemos conocer un poco más de un Kaczynski abierto a decir el por qué todas las situaciones, y creo, y Leti me va a decir sí o no, que hasta cierto punto nos podemos dar cuenta que le quita peso al hecho de que haya estado sujeto a los experimentos, pero mucho de lo que sucedió en su vida se puede explicar a través de lo que le sucedió, primero cuando era un bebé y después en su pubertad y adolescencia. Los asesinos en serie tienen más probabilidades de utilizar ciertas armas que otras. Las pistolas, los cuchillos y las manos desnudas son bastante comunes. Las bombas son extremadamente raras. Técnicamente, el terrorista en serie conocido como Unabomber había matado a muy pocas personas para ser un asesino en serie, pero ha mutilado a varias. Ha matado a 2 y ha estado muy cerca de matar a otras. Ha matado a 3, perdón. Solo la suerte ha evitado que su saldo sea mayor. El tiempo y unas cuantas bombas más pudieron inclinar la balanza en el sentido contrario. La primera bomba de Kaczynski fue descubierta en un aparcamiento del campus de Chicago de la Universidad de Illinois el 25 de mayo del 78. Envuelta en papel marrón, parecía una pieza de correo perdida. Estaba dirigida a E.J. Smith, profesor del Instituto Politécnico de Rensselaer en Troy, New York. La dirección del remitente llevaba el nombre del profesor del Instituto Tecnológico de la Universidad Northwestern, Buckley Crisp. Sin embargo, Buckley Crisp no la envió y se la dio a un policía cuando se la entregaron. Cuando un policía intentó abrir el paquete, explotó y lo hirió. La bomba era un dispositivo primitivo en el cual se utilizaron cerillas para fabricarse. 2 semanas, menos de un año después, el 9 de mayo del 79, un estudiante de ingeniería de la Universidad Northwestern notó un dispositivo de aspecto extraño apoyado contra una pared. Cuando lo recogió, explotó. Al igual que con el primer dispositivo, el estudiante sobrevivió. El 15 de noviembre del mismo año, o sea el 79, algo se incendió en una bolsa de correo de la bodega del vuelo 444 de American Airlines, en un vuelo de Chicago a Washington. El avión se vio obligado a aterrizar. 12 pasajeros fueron trasladados por inhalación de humo. Expertos de la Oficina Federal de Investigaciones y la Oficina de Alcohol y Tabaco y Armas de Fuego examinaron el paquete en llamas y concluyeron que fue fabricado por la misma persona que hizo los 2 primeros. Lo llamaron el bombardero del depósito de chatarra porque las bombas estaban hechas con restos de escombros. Tengan en cuenta también que no eran particularmente eficaces, es decir, hasta este punto ninguna de las bombas había realmente explotado en grande. El siguiente dispositivo fue enviado por correo a la casa de Chicago de Percy Wood, quien en ese momento era el presidente de United Airlines. El 10 de junio de 1980 abrió el paquete y encontró lo que parecía una novela actual en su interior, con una nota mecanografiada que decía: «Te envío este libro, que creo que lo encontrarás de gran importancia social». Cuando abrió el libro, explotó. Las páginas del interior estaban ahuecadas y el espacio se usaba para ocultar una bomba. Wood se lastimó la mano izquierda, se encontró un trozo de la bomba con las letras FC. El 8 de octubre de 1981 se vio un paquete inusual en un aula del edificio de administración de empresas del campus de la Universidad de Utah en Salt Lake City.
Recientemente se habían producido una serie de atentados con bombas en la zona y el encargado de mantenimiento que vio el paquete decidió ir a lo seguro y llamar a la policía. Tenía razón. Después de desactivar la bomba, la policía descubrió que tenía las letras FC. Cabe señalar que esta fue la primera bomba fuera del área de Chicago, pero como la mayoría de las bombas anteriores y la siguiente, estaba también en un campus universitario. El siguiente paquete fue enviado desde Provo, Utah, a Patrick Fisher, es decir, no las enviaba del mismo correo. Fisher era profesor de informática en la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, y curiosamente el paquete fue enviado originalmente a Penn State, donde Fisher enseñó antes de llegar a Vanderbilt. Se lo reenviaron y cuando su secretaria lo abrió el 5 de mayo del 82 explotó. Ella también sobrevivió. Hasta ese momento las bombas llegaban aproximadamente una vez al año. Hubo 2 en el 79 con 6 meses de diferencia. Sin embargo, la siguiente bomba llegó solo 2 meses después de la bomba de la Universidad de Vanderbilt, el 2 de julio del 82. El doctor Diógenes Angelakos vio un extraño dispositivo apoyado contra la pared en la sala de descanso de Corey Hall, un edificio en el campus de la Universidad en California en Berkeley. El dispositivo tenía indicadores y diales, lo que lo hacía parecer un proyecto de clase de alguien. Cuando el doctor Angelakos lo recogió, explotó, causándole graves daños en la mano y el brazo. Entre los restos se recuperó una nota que decía: "Woo, funciona, te lo dije, Harvey". Esta nota probablemente era parte del camuflaje que ponía Ted Kaczynski en la bomba, aunque podría tener un significado mayor que eso. Sin embargo, la similitud con el dispositivo de la Universidad de Northwestern del 79 también era digno de mención. Es decir, para ese entonces ellos ya sabían que había una persona que estaba tratando de causar algún tipo de daños. También se dieron cuenta que la dificultad o el tecnicismo a la hora de armar las bombas iba aumentando. Es decir, la persona que estaba enviando las bombas cada vez iba siendo más sofisticada y meticulosa a la hora de armarlas. Las bombas dejaron de aparecer durante varios años después de esto. Obviamente, como el terrorista no había sido atrapado, se desconocía el motivo de que hubiera dejado de enviarlas. Y entonces pensaron que era posible que estuviera en prisión o en un hospital psiquiátrico o incluso que estuviera inusualmente ocupado con un nuevo trabajo o con su familia. Incluso pensaron que hubiera podido estado retrasando intencionalmente sus ataques hasta que pudiera mejorar sus habilidades para fabricar las bombas. Cualquiera que hubiera sido la razón, cuando empezó de nuevo hubo 2 bombas casi al mismo tiempo. La primera fue de nuevo en Corey Hall, en Berkeley, el 15 de mayo del 85. John Hauser, un capitán de la Fuerza Aérea que estaba haciendo un trabajo de posgrado en la universidad, encontró una caja de plástico sujeta a una carpeta de 3 anillos con una banda de goma que descansaba sin vigilancia sobre una mesa. Cuando abrió la caja, explotó dañándole gravemente el brazo. Unas semanas después, un trabajador en una planta de fabricación de Boeing en Auburn, en Washington, empezó a abrir una caja de madera que había estado en un estante durante aproximadamente un mes y decidió que no le gustaba su aspecto. El escuadrón antibombas encontró una bomba con las letras FC impresas en ellas. Las baterías que habían provocado la explosión estaban agotadas, por eso no explotó, porque duró mes y medio ahí. Las baterías dejaron de funcionar. Y entonces la caja es enviada a la planta de Oakland, California, el 8 de mayo, antes de que el capitán Hauser encontrara la que lo hirió. Ese año llegaron aún más bombas. O bien el terrorista estaba recuperando el tiempo perdido o tenía una acumulación de dispositivos sin usar de los que quería deshacerse. El 15 de noviembre del 85, un asistente de un profesor de psicología de la Universidad de Michigan en Ann Arbor abrió un grueso sobre de Manila que llegó por correo. Una nota le pedía al profesor que revisara la tesis adjunta. La explosión hirió tanto al asistente como al profesor y la dirección del remitente de paquetería era Salt Lake City. La primera víctima mortal de Kaczynski se produjo el 11 de diciembre del 85 cuando Hugh Squirton, de 38 años, salió de su tienda de ordenadores en Sacramento, en California, y se agachó para recoger una bolsa que estaba en la banqueta. La bolsa explotó y la metralla atravesó el pecho de Squirton, que solo sobrevivió unos segundos. En los restos de la bomba se encontraron las letras FC. Y aquí
es donde el nivel de sofisticación aumentó tanto que puso metralla dentro de la bomba. Y entonces ya no nada más explotaba, sino que explotaba y podía tener como esa, como expansión. Un radio, Ajá, un más radio, amplio. exactamente. Todos los que han analizado este caso se habían quedado perplejos por la elección de las víctimas. Parecía haber un patrón en los atentados universitarios y un patrón separado en los atentados relacionados con las aerolíneas. Pero el asesinato de Hugh Scruton no encajaba en ninguno de ellos. Sin embargo, estaba indudablemente relacionado con los otros porque encontraron las iniciales FC. Cualquiera que hubiera visto por casualidad esa bomba, esa bolsa y lo hubiera abierto, la hubiera activado. Es decir, la dejó al azar, random totalmente. Quien la hubiera movido hubiera resultado igual muerto. Después de esa bomba hubo un paro, o sea, dejó de enviar bombas, pero esta vez fue más breve. El 20 de febrero de 1987 se vio a un hombre caminar hasta la parte trasera de Camps Inc., otra tienda de informática, esta vez en Salt Lake City, y colocar un objeto en el espacio del estacionamiento utilizando por el propietario de la empresa. Es decir, dejó el paquete en el lugar del estacionamiento del dueño de donde se vendían estas computadoras. Unos minutos más tarde llegó el dueño. Cuando intentó quitar el objeto de una patada para poder estacionar su carro, explotó y le hirió la pierna. El objeto en sí parecía un trozo de basura bastante inofensivo, un par de trozos de madera pegados entre sí con clavos doblados que sobresalían. La mujer que vio al hombre colocar la bomba pudo dar una descripción lo suficientemente buena como para que se hiciera un boceto de él. Es el boceto que ha salido en camisetas, en sudaderas y con lo que se hizo súper famoso, los lentes de aviador, el cabello un poquito greñudo y la hoodie por encima. Es cualquier persona que haya leído algo del Unabomber, esa es la descripción que se ha vuelto famosa en la cultura popular. Y más adelante les voy a decir por qué pienso que en la cultura pop y popular. Y se los voy a platicar más adelante. Entonces, dijo que era un hombre blanco de entre 25 y 30 años, 1,80 metros de estatura, con pelo rubio o decolorado por el sol y tez rubicunda. Tenía un bigote fino y vestía una chaqueta con capucha y gafas de sol. Parecía tranquilo, incluso después de que ella lo mirara a los ojos. Si la estimación de su edad era correcta, habría estado en edad universitaria cuando empezaron los atentados. Esto sugiere que empezó con un objetivo o unos objetivos contra los que tenía rencor personal, aunque amplias diferencias en los objetivos futuros indican que esto no siguió siendo así. Entonces, cuando dan la descripción y dicen, pues si tiene 30 años, quiere decir que cuando empezó a hacer esto estaba súper joven, estaba en la universidad. Entonces, ok, si estaba en la universidad, tenía rencor contra alguien. Por eso los maestros. Pero después se brincó a las aeronaves y ahora está atacando lugares en donde se venden computadoras. Entonces, realmente trataban de hacer el perfil, pero al mismo tiempo, cuando seguían avanzando, se perdían porque perdía como coherencia lo que estaban conectando entre sí. No encontraban realmente como... ¿Una conexión? Una conexión, exacto. Una lógica. Es difícil creer que sea una coincidencia que después de que lo vieran colocando un dispositivo, el terrorista se mantuviera en un segundo plano durante los siguientes 6 años. Sin embargo, cualquiera de las posibles explicaciones para el despido anterior todavía puede aplicarse a este. No se le relacionaron más bombas hasta que una explotó en la casa de Tiburón, California, del Dr. Charles Epstein, profesor de pediatría en la Universidad de California, el 22 de junio del 93. La bomba llegó en un sobre acolchado que le enviaron por correo desde Sacramento. Según la dirección del remitente, fue enviada por James Hill, el presidente del Departamento de Química de la Universidad Estatal de California en Sacramento. Sin embargo, Hill fue absuelto de cualquier implicación. En la explosión, el Dr. Epstein se rompió un brazo y perdió varios dedos. Es interesante que el terrorista se tomara la molestia de usar una dirección de remitente real. Posiblemente eligió el nombre de alguien que el Dr. Epstein reconociera, aunque esa información no se ha mencionado en ningún otro informe. Ahora, a lo mejor cuando estaban haciendo las investigaciones era algo a lo que no le encontraban lógica. Pero si te pones a pensar que trabajó como maestro, conocía a muchísimos de los profesores de las diferentes universidades. Tal vez tenía el directorio de maestros, tal vez porque en aquel entonces
Recordemos que existían Los Yellow Pages. las páginas amarillas, los directorios en donde venía toda la información. Los chicos jóvenes de ahora no van a saber, pero existía un directorio así, y si tú tenías tu teléfono, venía nombre, teléfono y dirección de donde estaba ese número de teléfono. Entonces podías meter... Ajá, ¿verdad? Qué loquísimo. Pero, porque podías meterte ahí a buscar a la persona y venía en dónde vivía. En orden alfabético. Si tú sabías que Pedro López y te ibas y veías 3 páginas de Pedro López. Y podías marcarles a todos los Pedros López. Y sabías en dónde vivían. Así es. Lo que ritmo se me hace eso. Totalmente. Ya no me acordaba de eso. Me recordaste mi niñez. Entonces, si nos ponemos a pensar que él trabajó como maestro durante algún tiempo, pues suena lógico que él pudiera tener acceso a los directores de las universidades, sobre todo las de California. Entonces, por eso sabía qué dirección poner o de dónde, de qué maestro. Porque si a un maestro, a algún profesor, le llegaba un paquete de otro maestro o profesor, pues claro que iba a decir, ¿sabes? A lo mejor pues tiene lógica que me mandó algo lindo, gracias. 2 días después de esta bomba, otra bomba enviada por correo al doctor David Gelenter, de 38 años, profesor de informática de la Universidad de Yale, explotó cuando la abrió en su oficina. Recibió heridas graves en el abdomen, el pecho, la cara y las manos. Claramente fue solo por suerte que el doctor Gelenter sobrevivió a la explosión. El paquete tenía el matasellos de Sacramento. Según el New York Times, la centralita del Centro Médico de Asuntos de Veteranos en la cercana West Haven, Connecticut, recibió una llamada de alguien que dijo: "Tú eres el siguiente". El hermano de Gelenter, Joel, trabajaba en el centro, un hecho que podía tener implicaciones muy importantes a las que llegaremos más adelante. El mismo día, el New York Times recibió una carta que supuestamente provenía del terrorista y decía cómo sigue. Cito: "Somos un grupo anarquista que se hace llamar FC. Observe que el matasellos de este sobre precede a un evento de interés periodístico que ocurrirá aproximadamente en el momento en que reciba esta carta, si no sale nada mal. Esto demostrará que sabíamos de antemano sobre el evento, por lo que nuestra afirmación de responsabilidad es veraz. Pregúntele al FBI sobre FC. Han oído hablar de nosotros. Daremos información sobre nuestros objetivos en algún momento futuro. En este momento solo queremos establecer nuestra identidad y proporcionar un número de identificación que garantice la autenticidad de cualquier comunicación futura nuestra. Mantenga este número en secreto para que nadie más pueda pretender hablar nuestro nombre". En total se atribuyeron a Kaczynski 16 bombas que hirieron a 23 personas y mataron a 3. Si bien los dispositivos variaron ampliamente a lo largo de los años, todos, excepto los primeros, contenían las iniciales FC. Dentro de sus bombas, ciertas partes llevaban la inscripción FC, que Kaczynski afirmó más tarde que tenía el significado de Freedom Club o Club de la Libertad. Las huellas dactilares latentes en algunos de los dispositivos no coincidían con las huellas dactilares encontradas en la casa atribuidas a Kaczynski, como se indica en la declaración jurada del FBI. Las huellas dactilares latentes atribuibles a los dispositivos enviados por correo y colocados por el sujeto Unabomber se compararon con las encontradas en las cartas atribuidas a Theodore Kaczynski según el laboratorio del FBI, y no existe ninguna correlación forense entre esas muestras. Y hasta aquí le vamos a dejar. ¿Qué les parece? ¿Cómo van viendo todo esto? Parte de por qué lo vamos a dejar en 2 partes es porque después de las bombas viene todas las pruebas que le hicieron mientras estuvo en la cárcel, cuando lo detienen. Viene en parte, les voy a platicar un poquito acerca de sus diarios, de todo lo que escribía, de sus manifiestos. El juicio, después del juicio, cuando está en la cárcel,
Les voy a aclarar por qué no fue su hermano realmente el que se dio cuenta que Kaczynski, aunque sí lo reconocía, no es él el que 100% es el que se da cuenta, Él no sino unió las... fue la esposa de su hermano la que se da cuenta y le dice, hey, yo pienso que es Ted. Y el hermano le dice, no, pero voy a hablarle a la policía por si cualquier duda. Le habla a la policía le dice, no, no pensamos que sea él. Y más adelante, cuando vuelve a haber atentados, en los últimos, la esposa le dice, y sale el manifiesto, la esposa le dice, es tu hermano. Necesitas mandar las cartas que tienes de él para que la policía haga un cruce y que te digan si sí es o no es. Pero últimamente la que se da cuenta es su cuñada, a la que Ted no quería, por cierto. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima semana venimos con el final y la próxima semana, obviamente, la cocina nos va a dar el perfil psicológico de Fyodor Kaczynski. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y o en Spotify. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Regálenos muchos likes. Píchenos un café en el Patreon o denos un super like en el YouTube. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como les repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Chucky, bye Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.